Ricazo humilló a la campesina y acabó aprendiendo la lección de su vida. Lo que comenzó como una burla inocente, pronto se tornó en algo tan inesperado que nadie pudo prever cómo terminaría. Su mundo cambió para siempre. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves y comparte esta historia si alguna vez fuiste subestimado. Torbellino, Torbellino, no te me vayas pa'l barranco, gritó doña Marilú con la voz raspada por el viento y los años. El caballo relinchó con fuerza, sus cascos golpeando la tierra seca mientras se negaba a moverse. Tenía los ojos fijos en algo entre los matorrales, algo que ella no alcanzaba a ver desde donde estaba. El sol pegaba fuerte en lo alto, pero el aire estaba denso, como si el campo mismo supiera que algo no andaba bien. Marilú se acercó con paso firme. Su falda enredada entre los surcos del maizal seco, la blusa empapada en sudor. El corral estaba lejos, y Torbellino nunca se alejaba tanto. Eso solo podía significar una cosa: presentía peligro. ¿Qué viste, viejo?, preguntó al llegar junto a él, pasando una mano por su lomo tenso. Torbellino bufó, miró al cerro, luego al camino polvoriento donde, a lo lejos, una camioneta negra con vidrios polarizados levantaba nubes de polvo al avanzar. Era un vehículo que no pertenecía a esa tierra. Brillaba demasiado para los caminos de Tlacochaguaya. Marilú frunció el ceño. «Otra vez ese fulano», murmuró. La camioneta se detuvo frente al portón de la parcela. De ella bajó Armando Espinosa, con botas de piel reluciente y camisa recién planchada. Traía un portapapeles en una mano y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Doña Marilú», saludó con voz exageradamente amable. «Qué gusto volver a verla. ¿Ahora sí hablamos de negocios?» Ella no respondió de inmediato. Apretó los labios y se limpió las manos en el delantal. La última vez que lo vio fue en la reunión del ejido, cuando se burló de sus cultivos frente a todos. La había llamado reliquia campesina. «¿Qué quiere?», dijo sin quitarle los ojos de encima. Armando levantó las manos en un gesto teatral. «Solo platicar. Mire, he comprado ya 3 parcelas vecinas. El plan es construir un centro de almacenamiento y procesamiento de granos. Va a generar empleo, progreso y, claro, le daría una muy buena oferta por su tierrita». La palabra tierrita le pinchó el orgullo. «¿Y para qué quiere la mía si ya tiene todo lo demás? Es la única que me falta para conectar el terreno. Además», hizo una pausa, mirando alrededor con desdén, «esto ya no produce como antes. Con bueyes no se compite en este siglo. Yo tengo tractores modernos que hacen en 1 hora lo que usted haría en 1 semana». Torbellino resopló, como si entendiera el insulto. «Esta tierra tiene memoria», dijo Marilú con voz baja pero firme. «No se vende. Aquí están enterrados mis muertos». Armando sonrió como si hablara con una niña. «La memoria no da de comer, señora. Piénselo. Le dejo mi tarjeta». Y sin más, dio media vuelta, subió a su camioneta y se perdió entre el polvo. El silencio volvió, pero no era el mismo. Marilú sintió como algo se quebraba por dentro, no por miedo, sino por la certeza de que aquello era apenas el comienzo. «Vamos, Torbellino», susurró mientras acariciaba la crin del caballo. «No nos van a sacar tan fácil». Al alejarse, no notó que entre los matorrales donde Torbellino se había detenido, un tubo de plástico sobresalía apenas del suelo como una raíz extraña. Ni ella ni el caballo sabían aún que esa tierra, la misma que alimentó generaciones, estaba siendo envenenada desde abajo, y el tiempo, como el maíz que no germina, comenzaba a correr en su contra. El pueblo entero se estremeció el día que Armando Espinosa puso pie en Tlacochaguaya. No por miedo,
sino por esa mezcla incómoda entre curiosidad y desconfianza que nace cuando algo demasiado nuevo llega a un lugar donde todo se ha hecho igual desde hace generaciones. La camioneta negra brillaba como espejo bajo el sol. Detrás de ella, 2 camiones con maquinaria agrícola avanzaban levantando nubes de tierra, rompiendo la quietud del camino. Los niños dejaron sus juegos, los hombres detuvieron el machete en el aire y las mujeres asomaron desde las cocinas. No era común ver tanto lujo por esas tierras. En la plaza principal, los delegados del ejido esperaban bajo la sombra del mezquite. Armando bajó de su camioneta con paso seguro, ajustándose los lentes oscuros, su camisa de lino, los relojes caros y hasta el modo de mirar parecían sacados de otro mundo. Uno donde la tierra no se trabajaba con las manos, sino desde oficinas con aire acondicionado. «Buenas tardes, señores», dijo, como si ya supiera que lo iban a escuchar. El comisariado ejidal, don Gildardo, se adelantó con gesto diplomático. Lo habían invitado a una reunión para explorar oportunidades de desarrollo. Nada muy claro, pero suficiente para despertar expectativas. «Bienvenido, ingeniero Espinosa. Aquí tiene su lugar». Marilú, sentada al fondo, observaba sin decir palabra. No había ido por gusto, sino porque cuando se trata de la tierra, más vale estar presente. No le gustaba ese hombre. Había algo en su forma de hablar, de mirar, que le raspaba el alma. «Vamos a transformar este valle», empezó Armando con voz entusiasta. «Tlacochahuaya puede convertirse en un centro agrícola moderno, riego tecnificado, producción mecanizada, ganadería intensiva. No más azadones, no más bueyes, tractores, drones, análisis satelital. Futuro». Algunos aplaudieron, otros solo asintieron, más por compromiso que por convicción. «Yo ya compré 3 parcelas», continuó, «y quiero adquirir más, a un precio justo. Nada de abusos. Sé que muchos aquí necesitan mejorar su calidad de vida». Marilú cruzó los brazos. Sentía que cada palabra de ese hombre era una gota más sobre una piedra que llevaba años resistiendo la erosión. «¿Y qué hay de los que no queremos vender?», preguntó, sin alzar la voz. El silencio cayó como un machetazo seco. Armando se giró hacia ella, sonriendo. «Doña Marilú, ¿verdad? Me dijeron que usted es de las más tradicionales. Le dicen así a los que no se venden». La respuesta fue como una bofetada. Unos murmuraron, otros bajaron la mirada. Armando soltó una risita contenida. «Mire, doña, entiendo el apego emocional, pero la tierra sin inversión es solo polvo. Yo respeto las raíces, pero también hay que saber cuándo cambiar». ¿Y quién lo decide? ¿Usted? No, lo decide el mercado. Y créame, en el mercado no hay espacio para quienes siguen sembrando como en el siglo pasado. Marilú se levantó despacio. Tenía la voz tranquila, pero cada palabra salía con peso. «Mis abuelos sembraban así, mi padre también, y mi marido, que en paz descanse, levantó esta parcela con sus propias manos. Aquí nacieron mis hijos. Esta tierra nos dio de comer, nos sostuvo en sequías y nos abrazó cuando enterramos a los nuestros. Si eso es del siglo pasado, entonces yo me quedo en ese siglo». El murmullo se volvió más intenso. Algunos la aplaudieron, otros voltearon la cara. Armando bajó los lentes oscuros, por primera vez mostrando algo más que arrogancia. Tal vez enojo, tal vez sorpresa. «Usted es libre de hacer lo que quiera, pero no se queje cuando se quede sola entre ruinas». Y sin más, se dio media vuelta. Pero Marilú no estaba sola. Torbellino la esperaba a la entrada del corral, como si supiera que la batalla apenas empezaba. Esa noche, la luna cayó sobre los surcos secos y las vacas flacas. El viento traía polvo y preguntas. ¿Qué pasaría si todos decidían vender? ¿Cuánto tiempo podría ella resistir sin agua, sin ayuda? El pueblo parecía dormido, pero bajo la tierra algo se removía.
Y ni Armando ni Marilú sabían que la verdadera batalla no sería por hectáreas, sino por memoria, por dignidad y por algo aún más profundo que el oro, la raíz. Las semanas siguientes a la reunión del ejido se sintieron como un campo recién arado, todo revuelto, nada en su lugar. Marilú salía cada mañana con su azadón al hombro, la mirada fija y el paso firme, pero ya no era igual. Sentía las miradas, los susurros a sus espaldas, como si la tierra misma la estuviera cuestionando. En la tienda de don Fidel ya no le ofrecían café, y en la iglesia algunas mujeres empezaban a evitar su banca. «Dicen que lo tuyo es terquedad», le comentó don Gildardo una tarde mientras ella cargaba costales de maíz al burro. «Que podrías vivir tranquila con lo que te ofrece ese señor». «Tranquila sí, pero ¿con qué cara iba a mirar esta tierra si la entrego como si no valiera nada?» El viejo bajó la mirada. Sabía que no era fácil ver cómo otros caían, uno por uno, tentados por las cifras que traía el forastero. 100.000, 150.000, hasta 200.000 pesos por hectárea. Para muchos, una fortuna, para otros, una salida. «La señora Licha ya firmó», dijo él casi en voz baja. «Y dicen que Juanillo también». Marilú apretó los labios. «Eso no cambia lo mío». El viento soplaba con fuerza ese día, levantando nubes de polvo que se colaban por entre los surcos de su parcela. El maíz crecía lento, con hojas marchitas. La sequía pegaba fuerte, y el pozo daba apenas lo justo para los animales. Ni siquiera Torbellino tenía el ánimo de correr como antes. Se quedaba cerca del corral, moviendo la cola con desgano, vigilando en silencio. Una tarde, mientras limpiaba el canal de riego, se acercó una camioneta. No era la de Armando, pero llevaba su sello. Hombres con camisas limpias y papeles en la mano. «Venimos a entregarle una nueva propuesta», dijo uno bajando con sonrisa prefabricada. «El ingeniero Espinosa está dispuesto a mejorar la oferta, 250.000, en efectivo». Marilú los miró con calma. Se limpió el sudor con el rebozo y señaló el canal que recién había destapado. «Ven este canal, lo cavó mi marido con una pala y una cubeta. Aquí nos sentábamos al atardecer cuando el agua corría limpia. Me piden que venda, como si eso no valiera nada. Pero a mí me costó toda una vida». «Lo entendemos, señora, pero también sabemos que con ese dinero podría comprar algo mejor, en el pueblo, vivir más cómoda». Ella sonrió apenas. «¿Y ustedes creen que uno puede echar raíces en cemento?» Los hombres se miraron entre sí, incómodos. No insistieron más. Se subieron y se fueron, dejando tras de sí una nube de tierra y silencio. Esa misma noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y el grillo cantaba cerca del maizal, llegó la llamada. «Marilú, soy la maestra Hortensia. Disculpa la hora, es que quería avisarte. Hoy en la escuela algunos papás no quisieron que sus hijos trabajaran en tu parcela para el proyecto de reforestación. ¿Y eso por qué? Dicen que estás causando problemas, que no dejas avanzar al pueblo, que por tu culpa se están retrasando cosas buenas». Marilú colgó sin decir más. Se sentó en el umbral de su casa, con las manos sobre las rodillas. No lloró, pero le dolió, como duele una piedra en el zapato que no puedes quitarte. Al día siguiente fue al mercado. Notó que algunos saludaban con frialdad, otros simplemente no la veían, pero no todo estaba perdido. Yesenia, su sobrina, llegó esa misma tarde desde el DF, con una mochila, botas llenas de tierra ajena y una sonrisa sincera. «Tía, ya me enteré de todo. No te preocupes, vine a ayudarte. Vamos a sacar esta tierra adelante, aunque sea a puño limpio». Y en los ojos de Yesenia, Marilú vio lo que no había visto en días: esperanza. Ese día sembraron juntas, no solo maíz, sembraron resistencia, sembraron futuro.
Y aunque el pueblo estuviera dividido, aunque la oferta fuera tentadora, aunque el agua escaseara, había algo que ni Armando ni su oro podían comprar: el alma de esa tierra y de quienes la amaban de verdad. La tierra olía a pasado cuando Marilú hundió las manos en el surco más viejo del maizal. Estaba seco, rajado por la falta de lluvia, pero ella sabía que ahí, bajo esa costra dura, dormía la historia de su vida. Ese rincón, justo bajo el árbol de mezquite, fue donde sembró por primera vez junto a Julián, su difunto esposo. Él le enseñó a leer el cielo, a predecir el viento con solo olerlo. Si huele a tierra mojada sin que haya llovido, es que se viene agua, solía decir con esa voz grave y pausada que ahora solo vivía en su memoria. Aquí empezamos, Julián, murmuró ella, quitándose el sombrero para dejar que el viento le acariciara el rostro. Ese día no había nadie más. Yesenia había ido al pueblo por semillas y fertilizante natural. Marilú decidió quedarse sola, como queriendo hablar con los fantasmas del campo. Se sentó bajo el mezquite, mirando el rancho vecino que ahora resplandecía con láminas nuevas, tractores estacionados como bestias de acero y cercas eléctricas que brillaban con cada rayo de sol. Era el imperio de Armando, creciendo a pasos agigantados. Torbellino, unos metros más allá, se mantenía quieto, su cabeza baja pero los oídos en alto. De vez en cuando giraba la cabeza hacia la barda que separaba ambas propiedades. Algo lo ponía nervioso, algo que no se veía pero se sentía. Marilú notó su inquietud. «¿Qué traes, muchacho?», le preguntó mientras se acercaba. El caballo no respondió, pero tampoco se movió. Solo mantenía la mirada fija en un punto al fondo del terreno vecino, donde unas nuevas estructuras metálicas estaban siendo levantadas. Había un ruido constante, como un zumbido, máquinas trabajando sin descanso, rompiendo la tierra con brutalidad. «Ellos no siembran, explotan», susurró Marilú, acariciando el cuello de Torbellino. De pronto, un golpe seco resonó desde el rancho de Armando. Algo metálico, fuerte, como una compuerta cerrándose de golpe. Torbellino se alzó en dos patas y soltó un relincho agudo que hizo eco en la parcela. Marilú, instintivamente, se agachó. Miró hacia la barda, tratando de entender qué pasaba. Desde allí no se veía movimiento, pero el caballo no mentía. «Ya te entendí, viejo», dijo en voz baja. «Algo están haciendo allá que no es normal». Volvió al mezquite, recogió su sombrero y caminó despacio hasta la casa. Al pasar junto a los surcos, notó una línea extraña de tierra removida, como si algo hubiese sido enterrado y vuelto a tapar a toda prisa. No era una zanja común. Parecía reciente, con la tierra aún húmeda. Se detuvo, el corazón le latía más fuerte. No era miedo, era intuición. «Eso no estaba ayer», se dijo agachándose a tocar la tierra. La textura era distinta, un olor raro, casi químico, flotaba en el aire. No era estiércol ni compost, era otra cosa. «¿Estarán tirando algo?», pensó, sintiendo que la garganta se le apretaba. Volvió la vista hacia el rancho de Armando. El viento traía un murmullo mecánico, como de bombas trabajando bajo tierra. Esa noche, ya en casa, sacó la caja de madera donde guardaba las cartas de Julián. No las leía seguido, pero esta vez necesitaba sentirlo cerca. Sacó una, amarillenta, con la tinta apenas legible. «Si un día llegan con dinero, no vendas. Esta tierra tiene cicatrices, pero también raíces. Lo que no se compra con plata vale más». Marilú cerró los ojos. El silencio se volvió compañía. Y en ese momento supo que su lucha no era solo por un pedazo de tierra. Era por su historia, por Julián, por Torbellino, por los que vendrán después. Al día siguiente, a las 5 en punto, estaba de pie junto al pozo. Yesenia aún dormía. Pero Marilú no podía esperar. Algo estaba mal. Y lo iba a descubrir, aunque la tierra le gritara lo contrario.
Desde el cerro, el rancho de Armando parecía una maqueta de catálogo, todo ordenado, brillante, impecable. Los techos de lámina nueva relucían bajo el sol como espejos. Las cercas de metal recién pintadas delimitaban cada sección con una precisión casi militar. Hasta el polvo parecía evitar esa tierra como si supiera que ahí no se le permitía asentarse. Amanecía y ya los motores rugían. Las máquinas de última generación, esas que Marilú solo había visto en revistas viejas de agroferias, trabajaban sin descanso. Tractores automatizados removían la tierra en líneas perfectas. Bombas de riego zumbaban como colmenas activas. Un dron sobrevolaba el campo tomando imágenes que luego un técnico joven revisaba en una tableta. Cientos de cabezas de ganado se agrupaban en corrales amplios, pero sin sombra. Respiraban fuerte, marcadas con códigos digitales en sus orejas, alimentadas con una mezcla que llegaba por tubos. Parecía más una industria que una hacienda. Pero si por fuera todo brillaba, por dentro las cosas eran distintas. «Muévanse, no están aquí de vacaciones», gritó uno de los capataces, un hombre alto y hosco llamado Remigio, mientras apuraba a dos peones a descargar bultos de alimento. Uno de ellos, un joven de nombre Elías, apenas podía con el peso. «Jefe, es que esto no lo puede cargar uno solo». Remigio le arrebató el costal y se lo lanzó a los pies. «Pues aprende, aquí se viene a sudar, no a quejarse». Elías se mordió los labios, con las manos temblando. Sabía que si respondía, lo mandaban de vuelta al pueblo sin un peso. Y su madre, enferma, necesitaba esos billetes para comprar medicina. En la oficina, Armando revisaba papeles con un contador nervioso. El número de cabezas de ganado estaba subiendo, pero los costos también. Había invertido millones. Y todavía faltaba comprar otras 2 parcelas para cerrar el proyecto. Lo sabía bien. Sin esas tierras, no podía expandir el sistema de riego a todo el valle. ¿Y Marilú?, preguntó sin levantar la vista. «Nada. Sigue negándose», respondió el contador. Armando soltó un suspiro. «Pues entonces presión, más oferta, más insistencia, o la vamos a rodear hasta que no le quede más opción que vender». En la cocina del rancho, doña Petra, la cocinera, murmuraba mientras lavaba los trastes. «Puro lujo pa'l patrón, pero ni café nos dan caliente». Afuera un trabajador tropezó y cayó sobre un charco de agua fangosa. El líquido tenía un color raro, como verdoso. Nadie dijo nada. Solo se levantó, se limpió con la manga y siguió trabajando. Pero ese charco no venía de la lluvia. Venía de un tubo mal sellado que transportaba químicos usados para acelerar el crecimiento del pasto. Esa tarde, mientras Remigio revisaba los depósitos, escuchó un relincho fuerte que lo hizo mirar hacia la parcela vecina. Torbellino lo miraba desde la barda, quieto, firme, como si supiera que algo andaba mal. Remigio le lanzó una piedra. «Quítate, bestia vieja», pero el caballo no se movió. Solo resopló y se quedó ahí, como estatua. Del otro lado, Marilú, desde su cocina, sintió el silencio. Se asomó y vio a Torbellino mirando fijo hacia el rancho. No relinchaba por gusto. Lo conocía demasiado bien. Yesenia llegó al rato, con las botas llenas de lodo. «Tía, ese rancho parece moderno, pero algo no huele bien, literal. Hoy pasé cerca de los bebederos de las vacas y el agua olía como a plástico». Marilú la miró, en silencio. «¿Crees que estén usando químicos?» «Lo que creo», respondió Yesenia, «es que están acelerando algo que la tierra no quiere, y eso siempre tiene consecuencias». Esa noche, mientras el rancho relucía con luces artificiales y el zumbido de las máquinas no paraba, Marilú se sentó con Yesenia frente al fogón. No hablaron mucho, solo escucharon el canto de los grillos y el silencio del maíz que parecía aguantar la respiración, porque cuando la tierra calla es porque algo se está gestando, algo que ni el oro ni la maquinaria pueden detener. El sol no daba tregua.
Las grietas en la tierra parecían heridas abiertas y los surcos de maíz estaban más secos que nunca. Marilú llevaba horas bajo ese calor, moviendo la tierra con un azadón que ya sentía parte de su cuerpo. El sudor le corría por la frente y la camisa se le pegaba al pecho como segunda piel. Yesenia llegó con una cubeta de agua y se la ofreció. «Tía, toma. Estás que te deshaces con este sol. La tierra no espera, hija, y si no se le mete mano, no da». Ambas se sentaron a la sombra del viejo mezquite, donde el aire corría un poco más fresco. Desde ahí se alcanzaba a ver el rancho de Armando, ese monstruo de metal y concreto que no dejaba de crecer. «¡Míralo!», dijo Yesenia. «Todo verde, todo brillante, hasta el pasto parece de mentira». Marilú no respondió, pero en su mirada había rabia contenida. «Nos critican por usar bueyes, por arar a mano», siguió la joven, «como si no fuera válido lo que hacemos. Ellos creen que más rápido es mejor, pero la tierra no es fábrica, es vida. Y la vida tiene su ritmo». En ese momento una camioneta blanca pasó por el camino polvoriento, lenta, como si buscara algo. Dentro iban dos hombres del rancho vecino. Al ver a Marilú y a Yesenia, bajaron la ventanilla y uno de ellos, con voz burlona, soltó: «Se les va a secar el alma con tanto esfuerzo. Vénganse pa'l rancho del patrón, allá sí hay futuro». Yesenia apretó los puños, pero Marilú la detuvo con un gesto. «No gastes coraje en necios, mija. Mejor gástalo en el surco». La camioneta siguió su camino, dejando una nube de polvo tras de sí. Al día siguiente, Marilú fue al pueblo a pagar lo poco que pudo reunir de la deuda con la tienda de insumos. Llevaba una bolsita con monedas envueltas en un pañuelo. «Es poco, don Fidel, pero para la otra semana le completo». El hombre, que antes le daba crédito sin problema, ahora le sonrió con frialdad. «Mire, doña Marilú, usted sabe que la cosa no está fácil, y con lo que pasa en el rancho del ingeniero Espinosa, pues ya ve, todos están vendiendo. ¿Para qué seguirla batallando?». Ella le sostuvo la mirada. «Porque yo no cambio memoria por billetes, don Fidel». De regreso, pasó frente a la escuela. Un grupo de niños jugaba al patrón y el peón. Uno de ellos, con un sombrero grande, gritaba: «Yo soy don Armando, tú cava la zanja, tú limpia la bosta». Marilú se detuvo un momento. No dijo nada, pero algo dentro se le encogió. Hasta los juegos de los niños estaban cambiando. Esa noche, sentada frente al fogón con Yesenia, repasaron las cuentas. «Si no llueve pronto, perdemos la mitad de la siembra», dijo la joven bajando la voz. «¿Y qué propones? Buscar apoyo. A lo mejor alguna universidad, algún fondo para campesinas. Hay programas». Marilú la miró con ternura. «Tú eres de ciudad, mija. Allá las cosas se mueven con papeles. Aquí se mueven con manos. Pero yo tengo las dos cosas, tía, y si no las usamos ahora, ¿cuándo?». Marilú asintió, cansada pero no vencida. «Está bien. Intenta. Pero mientras, hay que seguir sembrando». Desde el corral, Torbellino relinchó inquieto. Había algo en su mirada que le erizaba la piel a Marilú, como si el caballo supiera que el verdadero peligro aún no había llegado. Y mientras el rancho del rico relucía bajo la luna como si fuera de otro mundo, la parcela de Marilú resistía en silencio, con la fuerza de quien no se rinde, aunque el viento sople en contra. Porque en esa tierra no solo crecía maíz, también germinaba la dignidad. El día que Yesenia volvió al rancho con las mangas arremangadas, las botas cubiertas de tierra y una libreta llena de apuntes, Marilú sintió algo raro en el pecho. No era alivio ni alegría, era algo más profundo, esperanza envuelta en incertidumbre. «Tía, no vengo a salvarte, ¿eh? Vengo a aprender contigo», dijo Yesenia dejando su mochila sobre la mesa. «Pero eso sí, vamos a mover esta tierra como nunca». Marilú soltó una risita seca mientras servía café en 2 jarros de peltre.
Aquí no hay máquinas, ni fertilizantes modernos, ni drones. ¿Y quién los necesita?, respondió Yesenia con una sonrisa desafiante. Con lo que tenemos basta. Pero hay que hacerlo diferente. Esa misma tarde empezaron. Yesenia sacó semillas que traía desde la ciudad, variedades resistentes al calor, adaptadas al cambio climático. También traía conocimientos nuevos, rotación de cultivos, compostaje natural, técnicas de conservación de humedad. Pero no impuso nada. Cada cosa la consultaba con Marilú, quien al principio escuchaba con desconfianza, aunque sin cerrarse. Aquí siempre sembramos maíz en línea recta, así lo hacía tu abuelo. ¿Y si probamos en curva para que retenga más agua?, sugirió Yesenia, señalando el terreno. Mira, se forma una pequeña represa natural. Marilú observó, dudó, y luego asintió. Vamos viendo. Torbellino las seguía como sombra. No se despegaba de ellas, como si supiera que el corazón del campo estaba latiendo con fuerza otra vez. En cada jornada, el caballo caminaba junto a Yesenia, olfateando la tierra removida, atento a cada zanja, cada surco nuevo. A los pocos días, construyeron un lombricario con cajas de madera recicladas. Prepararon un pequeño sistema de captación de agua de lluvia con lonas y barriles. Yesenia incluso convenció a 2 niños del pueblo para que ayudaran a cambio de unas clases de agricultura, como en la NASA. Tía, ¿ves lo que estamos haciendo? No es grande, pero es fuerte, porque nace de lo que ya tienes. Sí, hija, pero todo esto lleva tiempo, y el tiempo es caro cuando hay hambre cerca. Una tarde, mientras removían la composta, Yesenia sacó algo del suelo que la dejó helada. Un pedazo de tubo plástico semienterrado, viejo y agrietado. ¿Qué es esto?, preguntó. Marilú se acercó, lo tomó con las manos y lo olfateó. El olor era ácido, extraño, nada que ver con algo natural. Ese olor ya lo sentí antes, dijo ella pensativa. Yesenia miró hacia la barda del rancho vecino. ¿Y si esto viene de allá? El silencio que siguió fue tenso. No era una acusación, pero tampoco una casualidad. Era una señal, un aviso disfrazado. No saques conclusiones tan rápido, mija, pero tampoco lo ignores. Esa noche, las 2 se sentaron a ver el cielo estrellado, como lo hacían Marilú y Julián tantos años atrás. El maizal crujía suave con el viento y el canto lejano de un grillo marcaba el paso del tiempo. ¿Tú crees que se pueda, tía, ganarles sin tener lo mismo que ellos? No tenemos tractores, respondió Marilú, pero tenemos raíz. Ellos siembran por negocio, nosotras sembramos por vida, y eso, mija, no se compra con billetes. Yesenia sonrió. En sus ojos brillaba algo nuevo. No era ingenuidad, era certeza naciendo a golpes. Y en esa certeza se estaba gestando una resistencia silenciosa. Porque a veces, lo que comienza con una semilla, termina siendo un bosque. Torbellino no era un caballo inquieto. Al contrario, con los años se había vuelto lento, tranquilo, casi sabio. Por eso, cuando empezó a rondar constantemente la cerca que dividía su terreno del rancho de Armando, Marilú supo que algo no andaba bien. Al principio pensó que buscaba sombra o que simplemente estaba aburrido. Pero luego notó que siempre se detenía en el mismo punto, un tramo donde la tierra parecía más suelta y donde por las noches el viento traía un olor extraño, como a quemado o a químico. ¿Qué ves ahí, viejo?, le preguntó una tarde mientras lo acariciaba con la mano callosa. ¿Qué te huele raro? Torbellino resopló fuerte, como si respondiera. Su cuerpo tenso, orejas en alto, mirada clavada en ese pedazo de cerca. Marilú se acercó despacio. Del otro lado, apenas visibles entre la maleza, se veían tubos de plástico medio enterrados que salían del rancho vecino y desaparecían bajo tierra. No estaban cuando Julián vivía, eso era seguro.
Llamó a Yesenia. «Ven, mija, quiero que veas algo». La joven llegó con su cuaderno de notas bajo el brazo y una pala pequeña. «¿Qué pasa?» «Aquí, justo aquí, donde el caballo se para diario. ¿Notas algo raro?» Yesenia se agachó. Tocó la tierra. Era más húmeda que el resto y el olor era inconfundible. «Esto no es agua de pozo, tía. Esto trae químicos. Fíjate en el color, en cómo la tierra se apelmaza». Sacó una pequeña muestra y la guardó en una bolsa. «Voy a analizarla con un contacto que tengo en la universidad. No prometo nada, pero tal vez podamos saber qué es». Marilú no dijo nada. Solo miró hacia la estructura metálica del rancho vecino, donde brillaban los techos nuevos y las máquinas no paraban de trabajar. «¿Tú crees que estén tirando residuos aquí?», preguntó en voz baja. «Si lo están haciendo, es ilegal y peligroso, pero tenemos que probarlo». Al día siguiente, Torbellino volvió a la misma zona. Esta vez, no solo se quedó quieto, pateó el suelo, rasgó la tierra con fuerza. Marilú lo observó desde la casa con un nudo en la garganta. No era normal, algo lo estaba alertando. Salió con una linterna, aunque aún era de tarde. Se arrodilló en el punto exacto donde el caballo escarbaba y notó algo duro bajo la superficie. Cavó con las manos hasta encontrar un pedazo de tubería rota, del cual salía un líquido espeso, amarillento, con un olor tan fuerte que tuvo que taparse la nariz. «¡Yesenia!», gritó. «¡Ven rápido!». La joven llegó corriendo y al ver el tubo, sacó su celular para tomar fotos. «Esto no puede quedarse así, tía. Tenemos que denunciar. Y si no nos creen, entonces que nos ignoren, pero no nos van a callar». Esa noche, el rancho vecino lucía más brillante que nunca. Focos encendidos en cada esquina, música fuerte como queriendo tapar cualquier sospecha. Pero en la oscuridad de su parcela, Marilú y Yesenia preparaban algo más fuerte que una denuncia, una verdad. Torbellino, cansado pero firme, se quedó junto al cerco, vigilando, como si supiera que lo peor apenas estaba por venir. Y en ese silencio cargado, entre el olor a tierra revuelta y el crujido de la cerca bajo el viento, Marilú entendió que ya no era una simple disputa de tierras. Era una guerra silenciosa por la vida misma. Yesenia fue la primera en notarlo. Estaba llenando un cubo en el pozo cuando se agachó para oler el agua, por simple costumbre. De inmediato frunció el ceño. «Tía, esto no huele como siempre». Marilú, que lavaba un par de trastes junto al lavadero, levantó la cabeza. «¿A qué te refieres?». Yesenia metió los dedos en el agua, los frotó y luego los olfateó. «Tiene un olor raro, como metálico. ¿No lo notas?». Marilú se acercó. Probó apenas una gota con la lengua. El sabor era amargo, áspero. No era el agua clara y fresca que acostumbraban. Algo estaba mal. «¿Cuándo fue la última vez que revisamos el pozo?». «Hace unos días», dijo Marilú. «Y estaba bien. Cristalina». «Pues ya no». Yesenia llenó una botella con el agua, la cerró y la guardó en su mochila. «La voy a llevar a analizar también. Esto ya no es casualidad». Justo entonces, un relincho cortó el aire. Torbellino, desde el otro lado del corral, pateaba la tierra y giraba en círculos, nervioso. Marilú lo miró con el corazón encogido. Ese caballo no hacía escándalo por cualquier cosa. «¿Qué te pasa, viejo?», le preguntó mientras se acercaba. Torbellino la vio directo. Luego volteó la cabeza hacia el norte, donde un arroyo cruzaba entre su parcela y un terreno baldío que colindaba, también, con parte del rancho de Armando. Sin pensarlo, el caballo empezó a caminar hacia allá, despacio, como esperando que lo siguieran. «Tía, nos está guiando. Yo ya aprendí que cuando él insiste, hay que hacerle caso». Tomaron machetes y lámparas, aunque aún quedaba algo de luz del atardecer. El camino era angosto, cubierto de maleza.
Marilú lo conocía bien, pero hacía años que no bajaba al arroyo. Ya casi nadie lo usaba, desde que el pozo abastecía a las casas. Llegaron en menos de 20 minutos. El sonido del agua corriendo era tenue, como si el arroyo estuviera cansado. Pero lo que encontraron las hizo detenerse en seco. El agua era turbia, espesa. Tenía una espuma blanca pegada a las orillas y un olor fuerte, químico, como pesticida viejo. Los arbustos cercanos estaban marchitos y unas ranas muertas flotaban a la orilla. «Dios mío», susurró Yesenia. Marilú se agachó, tomó un puño de tierra mojada entre los dedos. Era negra, pegajosa. «Aquí nunca fue así. ¿Qué hay más arriba de este punto?», preguntó Yesenia sacando su celular para tomar fotos. «El rancho de Armando». Yesenia la miró. «Entonces ya no es una sospecha, tía, es una realidad y está contaminando todo». Marilú tragó saliva. Sentía una mezcla de rabia, impotencia y miedo. No por ella, sino por lo que podía pasar si nadie hacía nada. Si ese veneno llegaba al resto del agua, al ganado, a las personas. «Esto hay que denunciarlo», dijo ella con voz firme. «Sí, pero necesitamos pruebas claras. Mañana mismo mando a hacer los análisis. Si esto es lo que creo, no van a poder esconderlo por más tiempo». Esa noche no cenaron. El silencio en la casa era espeso. Torbellino se quedó junto a la puerta como si supiera que había cumplido con algo importante. Yesenia se sentó en la mesa con su libreta abierta, escribiendo sin parar. Marilú la observaba desde la mecedora, en silencio. «¿Tienes miedo, hija?» «Sí, tía, pero más miedo me da quedarme callada». Marilú asintió. Luego se levantó despacio, fue al altar donde tenía una vela encendida y murmuró una oración breve, apretando el rosario entre los dedos. Porque sabía que esa batalla ya no era solo suya, ni solo por la tierra, era por el agua, por el futuro y por la verdad que ya no se podía tapar con tierra. El sol apenas asomaba cuando Marilú se amarró el rebozo a la cintura y salió rumbo al rancho de Armando. No avisó a Yesenia, no dijo nada. Solo se levantó, se echó valor encima como quien se pone un sombrero viejo y caminó directo hacia donde el poder olía a gasolina y billetes. Torbellino la siguió unos pasos, pero se detuvo al borde del camino como si supiera que esta vez no podía acompañarla. El portón del rancho estaba abierto. Los motores ya rugían, los trabajadores iban y venían, cada quien en lo suyo. Nadie la detuvo. Todos la vieron pasar, como quien ve a una tormenta llegar despacito, pero con certeza. Armando estaba al fondo, dando órdenes a 2 ingenieros, revisando unos planos. Llevaba una gorra nueva, camisa blanca y botas que brillaban como si nunca hubieran tocado tierra. Cuando la vio, sonrió, pero no de gusto. «Vaya, si no es la señora Tradición», dijo con sorna bajando los papeles. «¿Qué milagro la trae por aquí?» Marilú no sonrió. Se paró firme frente a él, con la barbilla en alto. «Vengo a preguntarle si sabe que está cayendo en el arroyo». Armando levantó las cejas. «¿Perdón?» «El agua huele raro. Está espesa, hay animales muertos. Y todo viene de allá arriba». Señaló con el dedo hacia una estructura metálica que apenas se veía tras una colina. «De su rancho». Él soltó una risa corta, como quien escucha a una niña inventar historias. «Doña Marilú, con todo respeto, está viendo fantasmas. Aquí todo está en regla. Si el agua está sucia, será por culpa de los campesinos que todavía usan pesticidas viejos o dejan basura cerca del arroyo». «Yo no uso químicos», dijo ella con voz firme. «Y usted sabe que ese tubo roto que pasa por mi terreno no es mío». «¿Tiene pruebas?» Marilú sacó una botella de agua del pozo, cerrada con fuerza, y se la mostró. «Esto lo van a analizar. Y si resulta que tiene lo mismo que el agua del arroyo, lo voy a denunciar». Armando la miró, ya sin sonrisa.
Sus ojos se endurecieron. ¿Y qué espera lograr? ¿Arruinar lo que estamos construyendo? Este rancho da empleo, da futuro. Ustedes están estancados, no quieren avanzar. ¿Y contaminar es avanzar?, replicó ella sin moverse. Usted tiene derecho a sembrar, sí, pero no tiene derecho a enfermar la tierra de todos. Hubo un silencio tenso. Los trabajadores bajaron el ritmo, sin dejar de mirar de reojo. Nadie intervenía. Nadie se atrevía. «Mire, señora», dijo Armando bajando la voz, más frío, «no quiero conflictos, pero si usted empieza a esparcir rumores, se va a meter en problemas. ¿Me entiende?» «Ya estoy en problemas desde que llegó», respondió Marilú. Dio media vuelta sin decir más. Caminó de regreso con los puños cerrados, las piernas firmes, la garganta seca, pero el alma encendida. No había gritado, no había insultado, pero había dejado claro que no se iba a callar. Al llegar a casa, Yesenia la esperaba en la entrada nerviosa. «¿Fuiste?» «Sí», lo enfrenté. «¿Y?» Lo negó todo. Pero ya sabe que lo sabemos, y eso, mija, ya lo inquieta. Yesenia la abrazó. Fue un abrazo corto, de esos que no necesitan palabras. Esa noche, los sonidos del rancho vecino bajaron de volumen, como si supieran que ya no podían esconderse en el ruido. Pero en la parcela de Marilú, la verdad crecía lenta, fuerte, como el maíz que no se deja vencer por la sequía, porque enfrentar al gigante no siempre es tumbarlo. A veces basta con mirarlo a los ojos y decirle que ya no tienes miedo. Fue el relincho el que la despertó, agudo, urgente, como si el cielo estuviera gritando a través de torbellino. Marilú se incorporó de golpe en la cama. Afuera, la tormenta comenzaba a romper la noche en pedazos. El viento azotaba las ventanas y los truenos caían cerca, tan cerca que la tierra vibraba con cada estallido. «¡Torbellino!», susurró, ya sintiendo el pecho apretado. No había electricidad. Yesenia seguía dormida en el cuarto contiguo. Marilú tomó la lámpara, se cubrió con el rebozo y salió sin pensarlo 2 veces. El caballo estaba al pie del corral, empapado, nervioso. Pateaba el suelo con desesperación y relinchaba mirando hacia el cerco, donde la maleza bailaba con el viento como si algo la empujara desde abajo. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué viste?». Torbellino dio media vuelta y trotó hacia la barda. La misma de siempre, la que separaba su parcela del terreno de Armando. Pero esta vez, la tormenta lo había cambiado todo. El agua bajaba en pequeñas corrientes por los surcos, arrastrando hojas, ramas y un líquido espeso que brillaba bajo los rayos como si fuera aceite. Marilú bajó la lámpara. Se agachó junto al arroyo improvisado, tocó el suelo. Olía peor que nunca. «Dios santo», murmuró. Torbellino resopló fuerte y se adentró un poco más en la maleza, justo en la parte donde días atrás había detectado la humedad sospechosa. Marilú lo siguió, con el corazón a todo galope. Entonces lo vio. Una zanja abierta, como una herida viva, por donde salía a borbotones un líquido amarillento mezclado con tierra negra y espuma blanca. Venía directo de un tubo roto, mal sellado, que cruzaba desde el rancho vecino. La lluvia lo había destapado, dejando al descubierto lo que durante semanas había estado escondido. Marilú se quedó helada. La lámpara temblaba en su mano, no por el viento, sino por el miedo, pero también por la certeza de que ese era el momento, que la tierra había hablado, que la verdad ya no podía cubrirse con más tierra ni con amenazas. Corrió de vuelta a casa, empapada, los pies llenos de lodo. Yesenia ya estaba despierta, asustada por el estruendo. «¿Qué pasó, tía? ¿Dónde estabas? Sígueme, trae el celular», gritó Marilú sin detenerse. Regresaron juntas al punto de la filtración. Torbellino seguía ahí, inmóvil, vigilante. Yesenia encendió la cámara del celular y empezó a grabar todo. El tubo roto,
el líquido que se mezclaba con el agua de lluvia, las plantas quemadas por los bordes. «Esto es más que una sospecha», dijo con los dientes apretados. «Esto es un crimen». Marilú asintió. «Y ahora tenemos pruebas. Esa noche no durmieron. Llenaron una carpeta con fotos, videos, anotaciones. Guardaron muestras en botellas rotuladas. El agua del pozo, la tierra del arroyo, el líquido del tubo. La lluvia siguió cayendo hasta entrada la madrugada, pero no lograba borrar el camino que la verdad había abierto. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Yesenia, ya con la voz ronca del cansancio. «Vamos a despertar al pueblo», respondió Marilú. «Ya no hay vuelta atrás». El caballo, al fondo, relinchó por última vez antes de acostarse junto al corral, y en ese sonido, entre el trueno lejano y el viento más suave, Marilú sintió que algo había cambiado para siempre, porque esa noche la tierra habló, y ellas estaban listas para que el mundo la escuchara. El salón de usos múltiples del ejido estaba más lleno de lo habitual. Hombres con sombrero en mano, mujeres con rebozo, jóvenes sentados en el piso o recargados en los marcos de las ventanas. El rumor de la lluvia de la noche anterior aún flotaba en el aire, junto con algo más espeso, la tensión. Marilú se paró frente a todos, con la carpeta en las manos, la misma que ella y Yesenia habían llenado con fotos, muestras y videos. No temblaba, pero se le notaba la voz rasposa como tierra seca por dentro. «Vecinos, no vengo a sembrar miedo ni a buscar pleito», empezó mirando uno por uno a los presentes. «Vengo a hablarles con pruebas en la mano. El agua que nos da vida está siendo envenenada, y lo que no veíamos, la lluvia lo descubrió». Hubo un murmullo, un movimiento incómodo entre algunos hombres del fondo. Uno, don Camilo, que ya había vendido su terreno a Armando, se aclaró la garganta. «Doña Marilú, con respeto, ¿cómo sabemos que eso que encontró no es otra cosa? ¿Y si son químicos viejos, de antes?» Yesenia se levantó de su asiento. «Yo soy ingeniera agrónoma. Traje análisis preliminares. El químico que está escurriendo en el arroyo no se usa en agricultura tradicional. Es industrial. Y su concentración es alta». «¿Y de dónde viene?», preguntó otra mujer. Marilú abrió la carpeta y mostró una foto clara. El tubo roto, el líquido saliendo, el rancho de Armando al fondo, desenfocado pero reconocible. «De allá», dijo sin vacilar. «Y lo peor es que no solo es mi tierra. El agua corre, lo que cae allá llega a todos». Silencio. Un silencio incómodo, lleno de pensamientos que nadie quería decir en voz alta, hasta que se rompió con algo inesperado. «Mi burro amaneció enfermo», dijo de pronto Rosa, una mujer mayor que casi nunca hablaba en reuniones. «No quiere comer, ni moverse. Tomó agua del arroyo hace 2 días. Al fondo, otro hombre levantó la voz. «Mis gallinas están raras y el bebedero está verdoso». El efecto fue inmediato, como una semilla que germina con fuerza. La duda se convirtió en miedo, el miedo en coraje. Don Gildardo, el comisariado, se puso de pie. «Vamos a formar una comisión y pedir a las autoridades ambientales que hagan una inspección. No podemos permitir que esto quede así. Si lo que dicen es cierto, estamos en riesgo todos». Marilú respiró hondo. Por fin, no estaba sola, pero el golpe no tardó en llegar. Esa misma noche, 2 hombres encapuchados pasaron en moto y arrojaron piedras contra su ventana. No rompieron nada, pero el mensaje era claro. El miedo, otra vez, tocando la puerta. Yesenia salió con un machete en la mano, pero no alcanzó a ver a nadie. Solo la estela de polvo sobre el camino. «No van a parar, ¿verdad?», dijo con el pecho agitado. «No si dejamos que nos callen», respondió Marilú. «Pero ya no estamos solas. Ahora todos saben».
Torbellino se movía inquieto en el corral, como si presintiera que el peligro crecía. Marilú fue hasta él y le acarició la crin. «Tranquilo, viejo, ya sembramos la verdad. Ahora, que crezca». Y en el fondo, entre el viento que sacudía los árboles y el maizal que empezaba a reverdecer, la comunidad despertaba. Con miedo, sí, pero también con rabia. Y sobre todo, con la claridad de que ya no se podía enterrar lo que había salido a la luz. Si el maíz hablara, ¿saben qué diría? Que lo están matando y que lo dejamos solo. El salón del ejido quedó en un silencio tan espeso que hasta los niños dejaron de moverse. Marilú estaba de pie en el centro, sin papeles, sin gritos, solo con la fuerza de una voz que venía desde el fondo de la tierra. Era la segunda reunión en menos de una semana. Esta vez había más gente. Había caras serias, otras cansadas, muchas confundidas. Y entre ellas, don Gildardo había ofrecido la palabra a Marilú, con ese gesto que mezcla respeto y precaución. «Yo no vine a dar lástima ni a buscar pelea», dijo ella respirando hondo. «Vine a hablar por lo que no puede hablar. La tierra, el agua, los animales, el maíz». Torbellino, atado afuera, relinchó como si respondiera. «Mi parcela no es la más grande ni la más bonita», continuó. «Pero ahí nacieron mis hijos, ahí enterré a mi marido, ahí sembré con mis manos, y ahora tengo miedo de darle agua al ganado. ¿Saben lo que es eso? Tener miedo de tu propio pozo». Yesenia la miraba con los ojos vidriosos, apretando los labios para no romper en llanto. Nadie en ese salón se movía. «Dicen que lo moderno es progreso, que el que no se adapta se queda atrás. Pero ¿qué clase de progreso es ese que nos deja sin lo más básico? ¿De qué sirve tener tractores si no hay agua limpia? ¿De qué sirve el dinero si no podemos ni respirar sin miedo?» Un murmullo creció en las bancas. Algunas mujeres asintieron. Un campesino joven levantó la mirada del suelo. Algo estaba germinando ahí, en ese silencio incómodo. «Yo no quiero que corran a nadie, ni que se acabe el rancho del señor Espinosa», dijo con tono sereno. «Solo quiero que se haga justicia, que se limpie el agua, que se respeten nuestras tierras, que no nos vendan mentiras disfrazadas de oportunidades». Una mano se alzó al fondo. Era don Camilo. «¿Y si al final todo esto no sirve? ¿Y si no nos escuchan? ¿Y si el gobierno se hace de la vista gorda?» Marilú lo miró directo, con fuerza. «Entonces que el mundo sepa que aquí hubo un pueblo que no se quedó callado. Que aquí, aunque sea con una milpa seca, alguien alzó la voz». Aplausos. No muchos al principio, solo unos cuantos, pero suficientes para romper el miedo. Poco a poco, más manos se unieron, algunas tímidas, otras decididas. Don Gildardo asintió con la cabeza. «El ejido acuerda pedir una auditoría ambiental formal, y si hace falta, vamos todos juntos a la cabecera municipal». Yesenia soltó el aire como si lo hubiera contenido durante semanas. Marilú se sentó de nuevo. No dijo más. No hacía falta. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Una ráfaga de viento agitó los árboles y llevó el olor del campo al interior del salón. Era como si el maíz, desde los surcos, respirara aliviado, porque esa mañana, por fin, alguien había hablado por él. La camioneta blanca con logotipos del gobierno estatal entró al pueblo sin hacer ruido, pero todos la vieron. La noticia corrió más rápido que el viento. Venía la Comisión de Ecología y Saneamiento, 3 hombres y una mujer, con carpetas, botas de campo y caras serias. «¿Son de verdad?», preguntó don Gildardo, escéptico, mientras los recibía en la plaza. «Venimos por una denuncia formal sobre contaminación de suelo y agua», respondió la inspectora sin rodeos. «Nos mandaron desde la cabecera. Marilú y Yesenia ya los esperaban. Entregaron la carpeta completa, mostraron el punto exacto donde brotaba el líquido, las fotos, los videos, los análisis preliminares. También llevaron al equipo hasta el arroyo.
El silencio de los técnicos al ver el lugar fue revelador. Uno de ellos sacó un medidor, lo hundió en el agua y anotó algo. El rostro le cambió. Otro, más joven, fotografiaba sin parar. «Esto no es escurrimiento natural», dijo el jefe del equipo. «Hay evidencia clara de residuos químicos industriales. Vamos a tomar muestras para laboratorio». Por primera vez, la verdad se volvía oficial. Ya no eran solo palabras de una campesina, ahora había papeles, sellos y testigos. 2 días después, la noticia apareció en el periódico regional. Rancho de agroindustria en Tlacochahuaya bajo investigación por posible contaminación ambiental. La nota era breve, pero el impacto fue fuerte. En el pueblo se respiraba tensión. Algunos se alejaban de Marilú, otros la buscaban para decirle en voz baja: «Usted tenía razón». Armando, por su parte, no aparecía. Se encerró en su oficina y puso a sus abogados a responder a la prensa. Declararon que todo estaba en regla y que la señora Marilú estaba manipulando a la comunidad por intereses personales. Pero ese mismo día, una de las vacas de un vecino murió. El veterinario, sin querer problemas, solo dijo: «Tenía el sistema digestivo quemado por algo que no es pasto». La mentira comenzaba a resquebrajarse. La prensa no se tragó el cuento. Y lo que antes parecía lejano, ahora enfermaba a animales reales. Las autoridades regresaron una semana después, esta vez con una orden de inspección completa. Revisaron los pozos, los tanques, los tubos subterráneos. Hallaron más de lo esperado: residuos almacenados sin permisos, conexiones ocultas y un sistema de drenaje que llevaba desechos directo al arroyo. El rancho fue clausurado de forma temporal. La noticia llegó a los inversionistas de Armando. 3 socios retiraron su capital. Los contratos para exportación de maíz modificado fueron cancelados. El sistema se desmoronaba desde adentro. Marilú lo supo cuando vio pasar la grúa que se llevaba el dron más caro del rancho. El gigante que humilló a todos caía, no por un golpe fuerte, sino por muchas verdades pequeñas que juntas lo derribaron. Una tarde, mientras Marilú removía tierra en su parcela, una camioneta se detuvo frente al portón. Era Armando. Bajó sin su habitual prepotencia. La camisa arrugada, los ojos hundidos. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Marilú lo miró de frente sin miedo. «Hable. No vine a pelear. Solo quiero decirle que no vi venir esto. Pensé que tenía todo bajo control. Porque usted pensó que la tierra es negocio, pero la tierra es vida, y la vida no se controla, se respeta». «No busco perdón», dijo él bajando la voz. «Solo quería que me escuchara». Marilú lo miró con dureza, pero también con algo de compasión. «Pues ya lo escuché. Ahora escuche usted lo que dice el maíz cuando se seca por culpa de la ambición». Armando se fue sin responder. Y aunque la derrota le colgaba de los hombros, había en él una semilla de comprensión, quizás aún sin germinar. No hubo venganza, solo verdad. Y la dignidad de quien nunca necesitó gritar para hacerse escuchar. Con el rancho detenido, los ojos del pueblo volvieron a la tierra. Marilú, Yesenia y otros vecinos iniciaron una nueva cooperativa. Pequeña, sí, pero limpia. Usaban lombricomposta, captación de lluvia y cultivaban maíz, frijol, calabaza. Lo de siempre, pero con más amor que antes. «Aquí no hay maquinaria moderna», dijo Marilú en una pequeña reunión. «Pero hay manos, hay respeto y hay futuro». El inspector del gobierno regresó semanas después. Traía un informe final, confirmaba contaminación por prácticas ilegales. El caso seguiría en tribunales, pero para Marilú la batalla esencial ya estaba ganada. La tierra, por fin, respiraba. Y en el silencio de los surcos, entre los brotes tiernos de un nuevo ciclo, se escuchaba una promesa clara.
Nunca más callar lo que la tierra quiere decir. La mañana después de la clausura del rancho, los caminos de tierra se llenaron de voces. La gente volvía a hablar, a mirarse sin miedo, algunos con culpa, otros con renovada firmeza. Don Braulio, que había estado a punto de firmar la venta de su parcela, llegó hasta la casa de Marilú con el sombrero en la mano y la mirada baja. «Me vine a disculpar, doña. Iba a vender. Estaba cansado, endeudado, pero usted me abrió los ojos». Marilú lo invitó a pasar y le sirvió café. «Aquí no juzgamos, aquí sembramos futuro. Y si quiere, si todavía quiere, puede sembrarlo con nosotras». Braulio asintió, y al día siguiente ya estaba limpiando su parcela con sus propios nietos. La semilla de resistencia que Marilú había sembrado germinaba en otros corazones, y ahora la tierra no era moneda, era herencia. Yesenia propuso organizar una reunión abierta, sin cargos, sin partidos, solo vecinos. Eligieron el mezquite viejo, el mismo árbol que había visto a Julián trabajar codo a codo con Marilú. Esa tarde llegaron más de 20 campesinos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. «Proponemos formar una cooperativa comunitaria», dijo Yesenia. «Una que cultive limpio, que venda directamente, que aproveche lo que tenemos sin vender el alma». Doña Lupe, que apenas hablaba, alzó la voz. «Si vamos a hacerlo, hagámoslo con todas las letras. Yo pongo mis gallinas, otros que pongan lo que puedan». Don Ramón ofreció semillas criollas. «Las guardé por si algún día hacían falta». Ese día llegó. Ya no era el rancho de uno, era el campo de todos. Y lo más valioso no eran los recursos, sino la voluntad de unirse. El noticiero local mandó un equipo a grabar un reportaje sobre lo que estaba pasando. En la pantalla aparecieron rostros curtidos por el sol, manos con callos, ojos firmes. Marilú habló frente a cámara con la voz serena. «No somos héroes, solo queremos que nuestros hijos puedan tomar agua sin enfermarse, que puedan sembrar sin miedo». Esa misma noche, la transmisión generó eco. Universidades de la región ofrecieron apoyo técnico. Una fundación mandó kits de riego por goteo. Incluso una pequeña empresa de alimentos orgánicos los contactó para comprarles producción. «¿Lo ves, tía?», dijo Yesenia. «Cuando uno cuida la tierra cuida de uno». La lucha que empezó sola, en silencio, ahora tenía eco. Las voces del campo se volvían noticia. Y esta vez, la historia no la contaban los poderosos. Días después, una figura familiar se apareció en la reunión de la cooperativa. Era Pedro, el hijo de don Efraín, que se había ido a la ciudad hacía años. «Escuché lo que están haciendo. No quiero regresar con las manos vacías. Quiero aprender, quiero sembrar». El silencio se rompió con aplausos. Marilú se levantó y le puso una mano en el hombro. «Bienvenido a casa». Y no fue el único. Otros jóvenes, antes indiferentes, volvieron para unirse al movimiento. Algunos con estudios, otros solo con ganas. La tierra no solo recuperaba su salud, también recuperaba a su gente. El exilio del campo empezaba a invertirse. Una mañana Marilú salió al maizal con Torbellino a su lado. El caballo ya caminaba más lento, pero aún tenía brillo en los ojos. Frente a ella, los surcos estaban verdes, vivos. La milpa crecía fuerte, como si supiera que algo había cambiado. Yesenia apareció con una libreta llena de cálculos. «Ya tenemos los primeros compradores confirmados. Y la cooperativa tiene nombre: Raíz Firme». Marilú sonrió. No como quien celebra una victoria, sino como quien confirma lo que siempre supo. Esto ya nadie nos lo quita». No vendieron, y en lugar de perder, ganaron algo más grande: orgullo, unión y un pedazo de tierra que ahora hablaba con voz propia. Y esa voz ya no se iba a callar. Torbellino caminaba más despacio.
Sus pasos eran pesados y ya no galopaba como antes. Pero cada mañana, sin falta, se paraba junto a la puerta de Marilú esperando que ella saliera, como si el deber aún lo llamara. «Todavía tiene corazón de joven», decía Yesenia, viéndolo desde la cocina. Marilú salía con una cubeta de agua y un manojo de alfalfa fresca. «Esos ojos no se rinden, mija. Torbellino no olvida lo que vimos, ni lo que sobrevivimos». Los vecinos empezaron a notarlo. El animal, viejo pero firme, seguía haciendo su ronda por la parcela, rodeando el terreno, parándose en los mismos puntos donde años atrás había alertado del veneno escondido. La gente del pueblo empezó a decir que el caballo cuidaba la tierra, y en cada paso de Torbellino, la memoria de lo vivido se volvía presente. Una tarde, llegó un grupo de estudiantes universitarios que Yesenia había invitado. Venían a conocer el modelo de la cooperativa Raíz Firme, pero se quedaron prendados por otra cosa. «¿Ese es el caballo?», preguntó una chica. «¿El que guió a doña Marilú?». «Ese mismo», respondió Yesenia, orgullosa. «Él fue quien nos llevó al tubo roto. Sin Torbellino, quizá todo habría sido distinto». Los estudiantes se acercaron con respeto. Algunos le tomaron fotos, otros simplemente lo observaron en silencio. Uno de ellos, conmovido, murmuró: «Es como un guardián del campo». Torbellino se volvió símbolo, no solo de resistencia, sino de lealtad. Y su historia comenzó a circular fuera del pueblo, inspirando a otros. Durante una reunión de la cooperativa en la que se hablaban de nuevos cultivos y técnicas de riego, Torbellino, que descansaba a unos metros, relinchó con fuerza y se levantó de golpe. Corrió, lento pero decidido, hacia la barda donde todo había comenzado. Marilú se levantó de inmediato. «Algo trae». Lo siguieron. Y justo en el punto donde antes estaba el tubo de desecho, encontraron una zanja removida. Alguien había intentado enterrar basura, bolsas con etiquetas extranjeras. «¿Será que quieren volver a contaminar?», preguntó uno de los campesinos. Marilú apretó los labios. «¿O alguien quiere borrar lo que queda?». Esa misma tarde avisaron a las autoridades. Llegaron, inspeccionaron y aseguraron el área. Esta vez, el pueblo estaba alerta. Nadie permitiría otro atropello. Torbellino no había olvidado, y su instinto volvió a salvar la tierra de un nuevo intento de encubrimiento. En la celebración del primer aniversario de la cooperativa, los niños del pueblo hicieron una obra. Representaron la historia de Marilú, Yesenia y el caballo que no dejó que el veneno ganara. Torbellino, en su corral, escuchaba los aplausos desde lejos. Cuando Marilú se acercó a él, los niños lo rodearon con flores y le colgaron una medalla de madera en el cuello que decía: «Fiel al campo». «No hay tractor que reemplace lo que tú hiciste, viejo», le susurró Marilú. Por primera vez, el pueblo reconocía a Torbellino como un héroe silencioso. Y en sus ojos cansados brillaba el reflejo de la dignidad recuperada. Una mañana, Torbellino no salió del corral. Estaba echado, respirando lento. Marilú se acercó, se sentó a su lado y le acarició la frente. «Si ya es tu hora, vete tranquilo. Aquí ya sembramos lo que tenías que cuidar». Yesenia y los vecinos se acercaron también. Nadie dijo nada. Solo se quedaron ahí, en silencio, rodeando al viejo caballo como si despidieran a un abuelo. Al anochecer, Torbellino cerró los ojos. Lo enterraron junto al mezquite, con una placa sencilla: «Aquí descansa el guardián de la tierra». Torbellino se fue, pero su huella quedó grabada en el campo, en la memoria del pueblo y en el corazón de quienes entendieron que, a veces, el que más enseña no necesita decir una sola palabra.
El sol caía parejo sobre los surcos cuando Marilú escuchó el ruido de una camioneta vieja acercándose. No era la de los técnicos, ni la de la cooperativa. Era otra, más polvorienta, más callada. Desde el corral, Yesenia levantó la cabeza. «¿Quién viene?» Marilú, sin dejar de mover el azadón, respondió con voz seca. «Es él». Armando bajó del vehículo. Ya no traía camisa de lino ni botas relucientes. Iba vestido sencillo, sin escoltas ni sonrisas. Caminó despacio, como midiendo cada paso. «¿Podemos hablar?», preguntó, quedándose a unos metros. Marilú se limpió las manos en el delantal, se paró derecha y lo miró a los ojos. «Mientras no venga a comprar, lo escucho». Por primera vez, Armando volvía sin poder, solo, con la frente baja, pidiendo ser escuchado. Y Marilú, aún firme, le abría la puerta sin miedo. «Sé que no hay forma de borrar lo que pasó», empezó él. «Hice las cosas mal. No vi lo que estaba destruyendo. Solo me importaba ganar». Marilú no dijo nada, lo dejó hablar. «Cuando me quedé solo, cuando vi cómo se me iba todo, pensé en usted, en cómo me enfrentó sin odio, sin venganza, y me di cuenta que yo nunca entendí esta tierra». Yesenia se acercó en silencio, pero Marilú la detuvo con una mano. «Esto era entre ellos. Lo que usted destruyó», dijo Marilú por fin, «no era solo mío, era de todos. El agua, la confianza, el maíz, eso no se recupera con disculpas». «Lo sé», asintió Armando, «pero quiero ayudar, sin pedir nada a cambio. El orgullo que antes era muralla, ahora era puente». Armando no pedía perdón como quien borra culpas, sino como quien reconoce lo perdido. «He hablado con unos conocidos», continuó Armando, «gente que todavía cree en hacer las cosas bien. Tengo acceso a maquinaria y materiales que podrían servirle a la cooperativa, no para que me deban, sino para que crezca lo que ustedes ya construyeron». Yesenia se cruzó de brazos, desconfiada. «¿Y qué gana usted con eso?» «Nada», dijo Armando con honestidad cansada. «Ya perdí demasiado tratando de ganar». Marilú lo miró largo rato. Luego asintió despacio. «La tierra enseña. A usted le costó. Pero si de veras quiere ayudar, hágalo sin aplausos. Aquí el único que se lucra es el maíz». Armando no volvió con cheques, sino con humildad. Y Marilú no lo recibió con flores, sino con verdad. Una alianza nueva, tejida con respeto. Caminaron juntos por la parcela. Marilú le mostró los surcos nuevos, los sistemas de riego improvisados, el lombricario detrás del corral. «Aquí no hay tecnología de punta, pero hay corazón». Armando se detuvo frente al mezquite donde descansaba Torbellino. Leyó la placa, guardó silencio, bajó la cabeza. «Ese caballo era más sabio que yo, porque escuchaba a la tierra», dijo Marilú. «Usted solo escuchaba su ego. No había rencor en sus palabras, solo una claridad cortante, como navaja afilada». «Gracias por recibirme», dijo él antes de irse. «Si alguna vez quiere que colabore, aquí estaré». Marilú lo vio alejarse. No lo bendijo, no lo condenó, solo le dio la espalda y siguió sembrando. La dignidad no se negocia, y Marilú lo dejó claro. A veces el perdón no es olvido, es simplemente seguir caminando, sin cargar odio. Esa noche, mientras cenaban con Yesenia, ella le preguntó: «¿De verdad crees que cambió?» «No lo sé», respondió Marilú. «Pero hoy, por primera vez, no lo vi como enemigo, lo vi como lo que realmente es. Un hombre que por fin entendió lo que nunca supo valorar». Yesenia sonrió, servida por la paz que flotaba en esa respuesta. Y al mirar por la ventana, Marilú sintió el viento mover las hojas del mezquite, como si Torbellino, desde su descanso, aprobara en silencio. No se necesitó justicia con castigo, solo verdad, humildad y la certeza de que, cuando la raíz es firme,
La tierra misma se encarga de enseñar. El primer día que Yesenia dirigió sola una jornada de trabajo, Marilú la observó desde la sombra del portal, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Yesenia daba indicaciones con firmeza, marcando los surcos con estacas y cinta, enseñando a los más jóvenes cómo distribuir las semillas para conservar humedad. «No pisen por donde sembramos», decía. «Esta tierra ya sufrió bastante, hay que tratarla como a una herida que está cerrando». Don Braulio, que al principio la veía con recelo, ya la seguía con respeto. Los demás la escuchaban, no porque viniera de la ciudad, sino porque se había ensuciado las manos como todos. «Tu sobrina tiene buena cabeza», dijo doña Lupe, «y corazón de campo». Marilú solo asintió. De eso se trata, que el conocimiento no reemplace la raíz, sino que la haga más fuerte. Yesenia se convirtió en algo más que apoyo. Era ahora guía, la nueva líder que el campo necesitaba sin quitarle lugar a nadie, sumando fuerza desde lo profundo. A las pocas semanas, los primeros brotes verdes comenzaron a asomar entre la tierra. El maíz, el frijol y la calabaza crecían con una fuerza distinta. No había fertilizantes industriales, ni maquinaria sofisticada, solo manos que sabían esperar. «Mira esto, tía», dijo Yesenia un día, emocionada. «Esta milpa creció más pareja que la anterior, y sin nada tóxico». Marilú pasó la mano por las hojas tiernas. «Es que la tierra también aprende, sabe cuándo es cuidada». Los niños de la escuela venían a ver los cultivos, hacían dibujos, aprendían a identificar los insectos buenos de los dañinos. Se hablaba de agricultura viva, de rotación con sentido. Hasta las abuelas empezaron a compartir recetas de abono orgánico. El campo volvió a hablar. No solo a través del maíz, sino en cada rincón, en los huertos escolares, en los talleres comunitarios, en las nuevas palabras que los niños aprendían a decir, como cooperativa y compostaje. Cada vez que Yesenia caminaba por el maizal, sentía una presencia. No era superstición, era real, como si Torbellino la siguiera desde algún lugar invisible. Un día, al pasar junto al mezquite donde lo enterraron, notó algo curioso. Allí, donde nunca sembraron nada, había crecido una planta de maíz solitaria, fuerte, verde, diferente. Marilú llegó por detrás y sonrió al verla. «Dicen que donde descansa un alma leal, brota vida buena». Yesenia tocó la planta como si fuera algo sagrado. «Él sigue aquí, tía, vigilando, cuidando». El recuerdo de Torbellino no era tristeza, era fuerza, una sombra noble que seguía caminando entre surcos, inspirando respeto sin necesidad de relinchar. El primer lote de productos de raíz firme fue vendido en el mercado de la cabecera. Maíz criollo, frijol negro, calabaza, hierbas. Todo en canastas tejidas por las mujeres del pueblo. Yesenia coordinaba las entregas. Marilú supervisaba la calidad y la gente los recibía con alegría. Era un regreso a lo auténtico. Un reportaje en la radio local contaba la historia de la cooperativa. Gente de otros pueblos llamó para pedir asesoría. «Nos quieren invitar a dar talleres», dijo Yesenia un día, eufórica. «Eso es bueno», respondió Marilú, sonriendo con calma. «Que la semilla viaje, que se esparza donde hace falta». Lo que comenzó como defensa, ahora era inspiración. El campo que resistió se volvía escuela, y el pueblo que no se vendió, ahora enseñaba a otros a conservar lo suyo. Esa noche, al terminar el día, Marilú se sentó sola en el umbral de su casa. El maizal susurraba con el viento, las estrellas salían una a una. Yesenia la llamó desde adentro, pero Marilú no se movió. Estaba pensando en Julián, en los días de lucha, en los insultos que soportó, en Torbellino y en la voz del agua recuperada. «Costó», dijo en voz baja, «pero valió cada surco, cada lágrima».
Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar un relincho suave, lejano, como si el viento le devolviera un recuerdo en forma de promesa. La tierra estaba viva, no solo por lo que daba, sino por todo lo que había sanado, y esa sanación era su mayor cosecha. Una mañana de abril, justo antes de la primera siembra colectiva del año, un camión viejo llegó al ejido. No traía letreros, ni promotores, ni discursos. Solo venía con una carga bien amarrada, una sembradora de precisión, una desbrozadora, una bomba de riego y herramientas nuevas, aún envueltas en plástico. Los vecinos se arremolinaron. Nadie sabía quién lo había mandado. ¿Del gobierno?, preguntó don Braulio. ¿De alguna ONG?, dijo Yesenia, desconfiada. Pero en la hoja de entrega no había logotipo, solo un nombre escrito a mano: Donación para el ejido Tlacochahuaya, que nunca falte semilla donde hay raíz. ¡Ae! Marilú lo entendió en el acto. Cerró los ojos un instante. Es de Armando. Sin discursos ni cámaras, el hombre que un día intentó comprarlo todo, ahora sembraba su cambio, desde la sombra. En los días siguientes nadie vio a Armando. Tampoco hizo publicaciones, ni buscó entrevistas. Solo se supo que había vendido parte de su propiedad, conservando un pequeño terreno lejos del arroyo, donde instaló un invernadero modesto. Dice que quiere aprender desde cero, comentó el chofer que trajo la maquinaria. ¿Y qué va a sembrar?, preguntó Yesenia. Tomates y albahaca, nada grande, nada para exportar. Los vecinos comentaban, al principio con recelo, pero poco a poco las burlas se apagaron. Nadie entendía del todo su cambio, pero todos sabían que no buscaba reconocimiento. El que antes quería imponerse, ahora pedía permiso a la tierra, y la tierra paciente parecía dispuesta a darle otra oportunidad. Una tarde, mientras los jóvenes instalaban el sistema de riego nuevo, Marilú lo vio acercarse a pie. Llevaba una caja de herramientas y un sombrero sencillo. No dijo mucho, solo saludó con la cabeza y se quedó a observar en silencio. ¿Quiere ayudar?, le preguntó uno de los muchachos con tono seco. Si me dejan. Le dieron una llave y lo pusieron a ajustar mangueras. No hablaba más de lo necesario, pero trabajaba parejo, sin quejarse. Al final del día, limpió sus manos en silencio y se fue como llegó. ¿Dejamos que venga mañana?, preguntó Yesenia. Marilú respondió sin dudar. Si la tierra lo acepta, nosotros también. El perdón no llegó en palabras, sino en acciones. Y cada tornillo que apretó fue una forma de remendar lo que antes rompió. Las semanas pasaron y Armando siguió apareciendo. A veces traía semillas nuevas, otras, libros sobre agroecología. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Un día compartió con Yesenia una libreta donde anotaba ideas de cultivo limpio. Esto lo leí en una revista, pero quiero probarlo aquí, dijo, señalando un esquema de rotación. Ustedes saben más. ¿Crees que sirva? Yesenia lo miró un momento. ¿Por qué haces esto de verdad? Armando se encogió de hombros. Porque si la tierra me enseñó algo, es que uno siempre puede volver a sembrar distinto. La transformación no fue dramática ni repentina, fue real. El ego que lo guiaba ahora daba paso a la humildad que se aprende en cada brote. En la siguiente asamblea del ejido, Armando no asistió, pero envió una carta. No merezco ser parte de la cooperativa, pero sí deseo aportar a ella. Si alguna vez mis manos lastimaron esta tierra, hoy quiero que la cuiden. Les cedo las herramientas, las semillas y mi silencio. Gracias por enseñarme más que cualquier universidad. La carta pasó de mano en mano. Algunos se limpiaron los ojos sin que nadie lo notara. Marilú, al final, tomó la palabra. El que arranca una planta de raíz la mata, pero el que aprende a trasplantarse puede volver a florecer. Hoy, sin nombrarlo, reconocemos al hombre que comprendió.
No se hizo héroe, no buscó redención pública, solo cambió. Y en ese cambio discreto, encontró lo que nunca supo que le faltaba: respeto de quienes antes no le debían nada, y la paz de quien, al fin, entendió. El sol caía lento sobre el maizal, tiñendo de dorado las hojas verdes que se mecían con el viento. Marilú se sentó en la piedra grande junto al mezquite, con una taza de café entre las manos. Yesenia llegó poco después, con el cuaderno de notas bajo el brazo. «La tierra se ve tranquila», dijo la joven, respirando profundo. «Es porque está agradecida», respondió Marilú, sin dejar de mirar al horizonte. Le dimos lo que necesitaba: tiempo, respeto y silencio. A lo lejos, los niños jugaban entre los surcos vacíos, ahora preparados para una segunda siembra. El aire no traía olor a químico, solo el polvo, la albahaca y el recuerdo de lo sembrado. El campo hablaba sin palabras, ya no gritaba auxilio, murmuraba gratitud. Esa era quizá la mayor victoria. «Tía», dijo Yesenia, hojeando su cuaderno, «varias comunidades nos escribieron. Quieren que les enseñemos a organizarse como cooperativa, y la universidad quiere publicar nuestra experiencia como modelo rural sostenible». Marilú arqueó una ceja. «¿Y tú qué les dijiste?» «Que lo íbamos a pensar, que primero tenemos que terminar lo que empezamos aquí». Marilú sonrió. «Bien dicho, la tierra no es un espectáculo, es una conversación larga. Primero se escucha, luego se responde». El sonido del gallo interrumpió el momento. Era el de doña Lupe, que pasaba con una canasta de tortillas y una sonrisa de siempre. «Voy al molino, ¿quieren que les traiga pan?» «Claro que sí», respondió Yesenia, «pero el de ajonjolí». La vida seguía, no como antes, sino mejor. Ahora cada pequeña rutina tenía raíz, y cada paso sentido. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Marilú miró al horizonte, se acomodó el rebozo y habló en voz baja, como si le hablara al viento. «¿Te acuerdas de cuando nos llamaron tercas, anticuadas, locas?» Yesenia rió. «Sí, y míranos ahora, con cultivos sanos, niños aprendiendo del campo y un caballo convertido en leyenda». Ambas voltearon hacia el mezquite, donde la planta de maíz solitaria seguía creciendo fuerte. «Torbellino estaría orgulloso», dijo Yesenia. «Lo está», respondió Marilú. «Lo siento cada vez que piso esta tierra». La historia no se escribió en libros, ni se narró en televisión. Se quedó en la piel, en el aire, en los brotes, en la dignidad que nunca se secó. «¿Y tú qué harás después, mija?», preguntó Marilú de pronto. «¿Te vas a quedar aquí para siempre?» Yesenia bajó la mirada pensativa. «No lo sé, pero sí sé que donde vaya, esta historia va conmigo. Ya no puedo ver la tierra como antes, ni a mí misma. Eso es lo único que importa», dijo Marilú, «que lo que vivimos te haya cambiado por dentro». Un silencio largo se apoderó del atardecer. No había necesidad de llenarlo. El viento lo decía todo. El campo ya no era solo un lugar, era una brújula. Y ese aprendizaje no tenía fecha de caducidad. Antes de que cayera la noche por completo, Yesenia se paró junto a Marilú. Ambas miraron al horizonte. No había luces de ciudad, solo estrellas naciendo de a poco. «¿Crees que la tierra nos devuelva todo lo que le dimos?», preguntó Yesenia. «La tierra no devuelve, la tierra refleja, y si uno siembra con el alma, lo que crece es vida». Yesenia respiró hondo. El aire olía a futuro. «¿Y si mañana llega otro que quiera comprar todo esto?». Marilú la miró de lado. «Que lo intente. Ya no sembramos miedo. Ahora cosechamos conciencia». El horizonte seguía abierto, porque lo importante no era cerrar la historia, sino dejarla respirando, latiendo como la tierra misma. Y allí, en medio del campo, entre surcos viejos y brotes nuevos,
quedaba claro que la mayor cosecha no se mide en toneladas, sino en memoria. A veces, resistir no es gritar, es permanecer. Sembrar en silencio, cuidar lo que nadie ve y confiar en que la tierra, como la vida, siempre devuelve lo que le damos. Esta historia no fue solo de Marilú, ni de Yesenia, ni de Torbellino. Fue de todos los que alguna vez dijeron no cuando era más fácil rendirse. De quienes creen que la dignidad no se vende, que las raíces son más fuertes que las tormentas y que la memoria del campo guarda lo que el corazón siembra. Si esta historia te tocó, si te recordó a tu abuela, a tu padre o a ese pedazo de tierra que llevas dentro, comenta abajo qué fue lo que más te conmovió. Regálanos un like y comparte este video con alguien que necesite volver a creer en lo sencillo, en lo verdadero. Hazlo como un acto de agradecimiento, como una forma de decir, yo también pertenezco a este surco de historias que tocan el alma. Y si quieres seguir recibiendo relatos así, llenos de coraje, ternura y verdad, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es una semilla, y tú, al escucharla, la haces florecer.